Bienvenidos a un nuevo capítulo, en donde trataremos la diversidad de la educación y el impacto en el contexto social. Como todos sabemos, durante mucho tiempo la educación ha sido como un sistema homogéneo en el cual ha sido sistematizado como por la sociedad que todos los estudiantes deben de tener como un mismo contexto social o la misma capacidad del aprendizaje. Y también pues se aborda como que deben de tener las mismas oportunidades, ¿sí? Como todos sabemos, pues la realidad es muy distinta y viéndolo desde una perspectiva o de una teoría socioculturista de Vygotsky, se dice que el aprendizaje va más allá como una interacción social y no puede ser como una manera aislada. Totalmente de acuerdo con lo que dice Juli. De hecho, retomando lo que ya dice de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, pues es sumamente importante que entendamos que el contexto social influye de manera significativa en la vida de los estudiantes. De hecho, no solamente en la vida, sino en el aprendizaje colectivo que este nos proporciona. Es importante saber que los estudiantes son personas que llegan al aula con problemas, que llegan al aula con situaciones que tal vez son conflictivas para ellos y que tocan muchísimas fibras. Entonces es importante comprender que el aprendizaje debe estar proporcionado en un espacio sociocultural. Como lo decía Juli, no muchas personas cuentan con las mismas oportunidades socioeconómicas y tal vez esto lo veíamos evidenciado también en pandemia, ¿no? Cómo la pandemia afectaba la salud mental de los estudiantes y tal vez cómo los profesionales no podían dar manejo porque tampoco contaban con las herramientas para poder hacerlo. Completamente, pues pienso igual que el psicólogo educativo aquí tiene un papel clave, no solo en identificar esas barreras, sino también en proporcionar soluciones, pero a nivel educativo, como no únicamente el psicólogo es el que va a tener las respuestas, sino que esto se tiene que hacer en conjunto, todo tiene que ser una solución para un todo. Si nos quedamos de pronto en esta perspectiva individual, como mencionaba la lectura, caemos en un modelo asistencialista que no resuelve el problema desde el fondo para así lograr tratar todo como de diferentes escalones, lograr resolver cosa por cosa para que todo se pueda resolver de manera eficaz. Totalmente de acuerdo, como decía Laura y Sara, no podemos ignorar el impacto social de los estudiantes, el contexto como tal. La pandemia, por ejemplo, evidenció lo difícil que puede ser concentrarse y rendir académicamente. No solamente la pandemia, sino que también los problemas familiares, la pareja, las amistades, entre otras. Total. Exactamente, y aquí pues es más que todo donde se hace la intervención del psicólogo educativo, pero más allá como un acompañamiento en el aula, sino como un acompañamiento psicosocial, en donde se tengan en cuenta como el enfoque del estudiante y también como el sistema educativo. Y algo que quiero leer textualmente, que fue que vimos como de importancia en la lectura de Cole, fue que él decía que la psicología de la educación debe estudiar los procesos de cambio en los estudiantes como resultado de su participación académica, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, son muchos factores que pueden influir en el aprendizaje de un estudiante, ¿sí? Que puede llegar a tener falencias o quizás después de la pandemia no tuvo el mismo rendimiento, ¿sí? No solamente como en eso, un ejemplo de ello ejemplo, digamos, un estudiante de una zona rural pasa de pronto a una universidad y el nivel académico va a ser muy distinto y para él va a ser un impacto en sus procesos tanto cognitivos como, vuelvo y digo, como sociales y en el rendimiento que él pueda llegar a tener, ¿sí? Esto que puede tener una falencia y es donde puede ingresar también el psicólogo educativo. Bueno, yo aquí quiero tocar algo muy importante, era en relación a lo que decía Juli, que muchas veces cuando el estudiante de bachillerato sale del colegio y se enfrenta con la realidad de una universidad, pues existen brechas muy distintas, ¿no? Como que factores muy distintos que afectan significativamente. Y aquí, como lo decía el título, este capítulo trata de la diversidad. Y como lo mencionaba Julio, en principio la educación antes estaba constituida como muy estricto, ¿no? Como no era poco flexible. Entender que la diversidad se vive de diferentes maneras y en diferentes entornos sociales. Entonces es comprender que cada uno de nosotros somos diversos a nuestra manera y que eso hace que la educación sea muchísimo más significativa. Creo que entender que somos personas completamente distintas, que la forma de aprendizaje es completamente distinta, facilitaría mucho también a los profesores, ¿no? Como el hecho de que se tengan cosas y que se pueda dar el acompañamiento por parte del psicólogo educativo, facilitaría mucho este proceso, no solo a los profesores, sino el proceso de aprendizaje de los estudiantes sería muchísimo más enriquecedor, mucho más fácil.
Total, entonces debemos ver la diversidad no como un factor de obstáculo que obstaculiza el aprendizaje, sino como algo que impulsa a poder aprender de diferentes maneras, entendiendo la diversidad, como lo decía ahora, no solamente en cómo piensa cada persona, sino en lo que vive cada persona.